Listo. En el nombre del Eterno les ruego a todos su disciplina, su silencio, porque si no la grabación les va a salir mal y no escucho nada. Entonces vamos a orar y vamos a poner este tiempo en la presencia de Elohim, en la presencia del Eterno. Soberano Rey, amo del universo, en esta tarde estamos ante tu presencia, Rey bendito, agradeciéndote tu misericordia, tu bondad, y que nos permitas estar aquí reunidos para aprender, para estudiar cada día más y para fortalecernos en el conocimiento, Padre, de tu pueblo, el pueblo que has escogido. Rey bendito, pongo en tus manos a mis hermanos que están hoy aquí conmigo. Bendícelos, abre su mente, despeja su mente también, Padre, para que esta enseñanza pueda ser recibida de la manera correcta. En nombre de Yeshua HaMashiach, amén, amén y amén. Amén. Bueno, estas clases de ahora en adelante, hasta que volvamos a retomar al pueblo de Israel, van a ser complementos históricos, ¿ok? Complementos históricos. Y nos vamos a ubicar y nos vamos a meter también nosotros en la mente el término o el nombre de Mesopotamia. Mesopotamia era todo esto. Voy a empezar a rayar este mapa. Me da pesar, pero bueno, nada que hacer. Nada que hacer. Uy, me faltó acá un pedazo. Bien arriba. Bueno, aquí vamos a poner acá un complemento y vamos a poner acá hititas. Entonces, más o menos ubiquen ahí en los mapas que ustedes hicieron muy ajuiciosamente. Les va a aparecer el mar Mediterráneo y les va a aparecer una pequeña islita por acá. Una pequeña islita por acá. Ahí encima era territorio de los hititas. Y entonces el territorio de Mesopotamia, o lo que se llamó después el imperio asirio, ocupó todo esto. Vamos a hacer esta parte de Egipto, vino hasta acá, tomó Israel, parte de Israel, parte del Mar Muerto, y bajó por acá, el Golfo Pérsico, y vamos a decir que volvió a subir por acá. Más o menos esa división, hasta más o menos por acá y por acá, sí, era lo que se llamó la tierra de Mesopotamia. Importante que tengamos en cuenta que Mesopotamia fue ocupada por tuvo un lapso de 3 periodos. El periodo sumerio, que inició por acá. Voy a volver aquí con rojo, me gustaría tener otro color. El imperio sumerio, y el imperio babilónico, que empezó a crecer desde por acá. Le voy a poner una B, ustedes tengan en cuenta ahí que es Babilonia. Hoy por hoy, entonces, ¿qué tierra vemos que es? Irak. La tierra de Mesopotamia, ¿señora? Está Irán también. Sí, pero Pero hoy por hoy es Irak. es Irak, ¿ok? Más específicamente Irak. La tierra de Sumerio era uno de los 3. Espérate, vamos, solamente Sí, ya. 3 periodos: sumerios, babilonio y asirio. Acuérdense que el grande es asirio, el medianito es Babilonia y el pequeñito sumerio. ¿Listo? Así. Ujú. El sumerio, entonces, desde el tercer milenio antes de la era común. ¿Qué significa antes de la era común?
Dígalo. Antes de Cristo. Ya ustedes son historiadores. El segundo periodo, el Imperio Babilónico, el segundo siglo antes de la era común. Y el tercero, el asirio, el primer siglo antes de la era común. Tercero antes de la era común. Sumerio, tercero antes de la era común. Babilónico, segundo siglo antes de la era común. Y asirio, primero antes de la era común. Aquí hay una particularidad con Babilonia, y es que Babilonia se gestó en dos oportunidades, solamente que en una creció vastamente, que fue la segunda vez de Babilonia. En la primera vez que se creó Babilonia, es decir, en el siglo segundo antes de la era común, fue un imperio, pero con poca fuerza. Fue más como una ciudad, algo así, sin tanta fuerza. Este periodo, o esto, ¿dónde nace la ciudad o el territorio de Mesopotamia? Corramos un poquito la cámara para atrás, por favor. ¿Dónde nace la tierra de Mesopotamia? Con los sumerios. Esa tierra de los sumerios era llamada también Entre Ríos, porque por acá cruzan dos ríos, que es el río Tigris, vamos a decir que es este, y el río Éufrates. ¿Ok? Esos dos ríos cruzan ahí. Si ustedes tienen ahí su mapita, puedan revisarlo ahí donde está el río Tigris y el río Éufrates, por encima del Golfo Pérsico. Se desprenden como dos ríos. ¿Quién tiene un mapa por ahí? Permítame, esos mapas de la Biblia buenos para ubicarnos ahí un poquito en la historia. Entonces, Mar Caspio, esto está así. Entonces vamos a hablar de que ese río Tigris y el Éufrates, el río Tigris era por acá, por esta parte, por la parte, ¿cómo es? Norte, y el Éufrates era por la parte sur. ¿Okay? Era llamada entonces, ese territorio se llamaba Entre Ríos, al suroeste del continente asiático. ¿Vamos bien hasta ahí? Mucha información, muy rápido. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todos seguros? Bueno. Esta tierra se conoció por implementar los sistemas de riegos. Acuérdense que estamos hablando de que están ubicados en medio de un desierto. Entonces aquí vamos a entender un poquito por qué es importante entender la cultura de la región de Mesopotamia, porque actualmente en la tierra de Israel están implementados los sistemas de riego. ¿Okay? Entonces esos sistemas de riego vienen desde acá, desde la época de Mesopotamia. Demasiado antiguos. Y es que los sistemas de riegos, gracias mi hermana, eran ejecutados o eran implementados para fortalecer la agricultura, la ganadería, porque en una tierra donde no hay agua, nada haremos. Eso hacía que esta tierra fuera abundante en comida. Por comida no era. Gracias a esta gran abundancia de comida que se veía en esa región, se establecieron diferentes culturas en esa región y crearon una enorme civilización. Los creadores entonces de esa civilización, ¿cómo se llamaban? No. Dígalo. Sumerios. ¿De verdad me están entendiendo? ¿Sí? ¿O voy muy rápido? ¿Voy enredado? Díganme. Va bien. Acuérdense que he focalizado demasiado en los sumerios. Aquí empezó todo. ¿Ok? Los creadores entonces de estas civilizaciones fueron los sumerios. ¿En qué año estamos hablando? Del año 3000 antes de la era común, antes de Cristo, antes de Yeshua. De los sumerios se desconoce su origen. No es posible afirmar
que vienen de tal lado, de tal, no, es muy complicado saber porque no hay, son tan antiguos que no hay una referencia histórica del origen. Pastor pregunta, ¿en esta época ya estaba nuestro patriarca Abraham? No. Estamos hablando de que todo esto pudo haber sido muy después del diluvio, ¿ok? Muy después, muy antes. Muy después. Mucho Pero después. allá en Asia sí los conocían a los griegos. Claro, en Asia eran conocidos, pero este origen de todas estas civilizaciones es un tiempo postdiluvial, ¿ok? Se desconoce entonces el origen de ellos, pero alrededor de este año, el año 3000, ellos empezaron a crear sus civilizaciones y al avanzar del tiempo, al transcurrir del tiempo, crearon una figura y esa figura se llamó ciudades-estados. Esas ciudades-estados eran tierras, eran territorios plenamente independientes, ¿sí? Nadie se metía en su religión, nadie se metía en su agricultura, todos tributaban a la persona encargada o al rey encargado de su tierra, ¿ve? Entonces no había una cabeza al mando de todas esas tierras porque todo era independiente. Un sistema de gobierno que funcionó demasiado bien porque les permitió expandirse por todo ese territorio, ¿ok? Creando desde aquí, extendiéndose a todo eso. Pero ¿por qué entonces decimos que Asiria y todo eso? Porque primero fueron sumerios que estableciendo la región, estableciendo la tierra de Mesopotamia. En cada una de ellas, cada una de esas ciudades-estado tenía su propio gobierno, ¿ok? Y además se caracterizaba por que esas ciudades que ellos construían las rodeaban murallas. O sea que aquí entendemos un poquito de por qué Jericó tenía murallas, ¿sí? Porque era una cultura mesopotámica con la cual ellos ya venían y conocían y sabían que la manera de mantenerse a salvo era construyendo sus ciudades, sus estados, dentro de murallas. Y se caracterizaba que dentro de ellas, gracias mi hermana, dentro de ellas se construía templos. Dentro de esas murallas lo que siempre caracterizaba era el templo. Y los templos se construían sobre torres grandísimas. O sea que aquí también vamos a entender por qué por qué en Babel se empezó a construir una pirámide, una torre que llegara hasta el trono de Dios, ¿sí? Entonces, no doy yo medicamento. Entonces aquí vamos a empezar, ¿sí? Cómo vamos a estas historias de las regiones empiezan a entrelazar las unas con las otras de por qué se hacía esto, por qué construir murallas, por qué una torre tan alta, de dónde salió esa idea. Entendemos que todo esto viene desde el año 3000 antes de la era común, surgiendo en la tierra sumeria. ¿Aquí estaban los judíos? No. Pero más adelante vamos a ver que dos de los hijos de Shem tuvieron injerencia en estas tierras. Pero más adelante. Entonces, estas construcciones eran demasiado sagradas porque los sumerios se caracterizaban, ojo a esto, porque eran demasiado religiosos. Sigue, por favor. Los sumerios eran demasiado religiosos. Entonces, esa devoción a sus religiones también se ve reflejada en la caracterización o la característica principal del pueblo judío hoy por hoy, devotos a un solo Dios. Mientras que los sumerios, a diferencia de ellos creían en múltiples dioses. De acuerdo a su estado. De acuerdo a su estado y de acuerdo a su posición. De acuerdo también a su pensamiento o posición ideología que tuviera ideológica y
aparecen también figuras aquí bastante importantes. Los sacerdotes, también las regiones sumerias y cada una de esas ciudades-estado tenía sus sacerdotes, ¿ok? Entonces, estas figuras sacerdotales eran hombres demasiado respetados dentro del pueblo, tanto así que los reyes, su mano derecha eran los sacerdotes, ¿ok? ¿Cómo funcionaba la política? Aquí hago una... ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este momento? Yo, pastor. Su merced decía sobre las ciudades, pero ¿quién organizó, quién entregó, cómo dividieron eso, cómo pusieron cada estado a gobernarlo a una persona? ¿O cada quien iba colonizando y este es mi estado y arranco de aquí para arriba? Sí, porque acuérdate que precisamente ese estado sumerio con el que empezó a crecer todo, pues era demasiado próspero y demasiado abundante, entonces tenían que irse estableciendo. Cada quien no era por una familia ni una jerarquía. Generalmente los que sucedían, y ya para allá vamos, aquí lo vamos a entender un poco mejor, en el posicionamiento político y en el funcionamiento político de las regiones de Mesopotamia, ya vamos a entender cómo era que se podían llegar a organizar y colonizar ciertas ciudades. Ustedes han visto de pronto en los celulares de los muchachos, o a veces inclusive aparecen las propagandas de YouTube, un juego que parece que es como de una persona que empieza a colonizar tierras y a aumentarse y aumentarse así. ¿No lo han visto? Bueno, pues hay un juego que se llama Age, espero que lo pronuncie bien. Si no lo pronuncie bien, entonces ustedes que son más bilingües lo pueden traducir. Age Empires, como edad de los imperios, ¿sí? De esa manera era que se iban creciendo, y ya vamos a entenderlo acá con la figura del movimiento político. Me hace falta otro tablero, pero bueno. ¿Nadie más tiene preguntas? No, listo. Entonces, la política, para los hermanos que acaban de llegar, estamos hablando de dónde nació todo esto, ¿sí? Y estamos refiriéndonos de la región de Mesopotamia, creada por o fundamentada en ideales por los sumerios, ¿okay? No tiene que ver con el pueblo de Israel, pero en una de esas ciudades, en dos de esas ciudades, más adelante vamos a empezar a ver el protagonismo de los semitas, ¿okay? El movimiento político de las regiones de Mesopotamia se estableció por medio de una monarquía, ¿okay? Entonces ya sabemos de dónde los israelitas también tomaron esa idea de queremos tener un rey, porque ellos veían que todas las ciudades, todos los países a los cuales ellos iban a conquistar tenían un rey, y yo pienso que todos funcionaban bajo la misma política de ciudades-estados. Acuérdense que ciudades-estados eran ciudades plenamente independientes, ¿ok? Ellos eran completamente independientes. Ese movimiento político establecido por una monarquía, los sumerios creían que los reyes eran puestos por los dioses, ¿ok? Más o menos igual que la figura del faraón, por lo cual entonces ellos le entregaban tanto poder a sus reyes, y a la vez tenían estos reyes ciertas tareas importantes. No piense usted que el rey se sentaba a comer y como en las películas veíamos que los reyes se sientan en un trono y todo el día esperando a ver quién llega ahí con una corte así de soldados. Eso no. Eso funcionaba cuando eran juicios, ¿ok? Cuando alguien venía y pedía una cita directamente con el rey después de haber pasado cierto tipo de filtros, ¿ok? ¿Cuáles eran las tareas de los reyes en esa época? Consolidar la tierra. Un mal gobierno no consolida nada, ¿cierto? Entonces, si le entregan a usted una tierra abundante en ganado, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Hacer que su ganado crezca. ¿Y quién era el encargado de eso? Precisamente el rey. Aparte, su tarea, una de las tareas más importantes, era consolidar y guiar al ejército de esas civilizaciones. Además, crear sus leyes y vigilar las obras civiles que se empezarán a ejecutar.
¿Qué figuras empezamos a ver acá, digamos, entre las obras civiles? Porque vea la importancia de vea la injerencia que tuvo ese desarrollo político y cultural dentro de toda la sociedad. Creación de canales, ¿sí? Puentes, sistemas de riego y una invención que catapultó el éxito de una economía bien establecida: los carros, las ruedas, ¿ok? Porque gracias a las ruedas que ellos que inventaron, podían transportar su mercancía, que anteriormente era al hombro mano, ¿sí o no? Entonces, hoy por hoy estamos viendo cómo evolucionó, y eso facilitó también la expansión de un terreno tan grande. Fueron colonizando más Y fácil. sobre todo con la política de: ¿quiere establecer su gobierno allá? Listo. No deje que se me caiga la tierra, no deje que se me dañe la producción, y gobierne usted como pueda. Hágale que yo no me voy a meter allá, ¿sí? Entonces, por así decirlo, era como un periodo de paz, todo tranquilo y mucha prosperidad. Mucha prosperidad, claro, porque ninguno estaba enfocado en hacer guerras entre tal y tal, porque lo que a usted le abundaba, a mí me escaseaba, pero lo que a mí me abundaba, a usted le escaseaba. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo llegaba y le escribía un WhatsApp y le escribía: oiga, tengo acá 100 kilos de cebada, listo, tengo 100 kilos de oro, entonces ya le mando para allá un carro, ya se lo mando en un Rappi, y usted me manda sus 100 kilos de oro, tomen, ¿cierto? El trueque. En cuanto al mover económico, pues ellos empezaron a especializar aún cada vez más y más y más en la agricultura, y tenían 3 productos insignia: el olivo, fundamental ¿para qué? Para el fuego, para el aceite, para los fuegos, la cebada y el trigo, ¿ok? Y aparecen industrias de mano de hombre, como alfareros, los tejedores de lana y los metales, ¿ok? Los metales, el trabajo de metales, fundamental también para el desarrollo de sus economías. Ya como lo hemos dicho anteriormente, pues también ellos fueron fundadores de la rueda o los carruajes, lo que facilitaba, como ustedes lo decían, el trueque. Esa era la manera de poder tener dinero, dinero no, pertenencias o bienes dentro de la política mesopotámica, ¿ok? ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta este momento? Esto del trigo y de la cebada tiene algo que ver con lo que el Señor dijo, que separaría el trigo de la cebada. El Eterno dijo que separaría el trigo de la cizaña. Ah, cizaña. No, pero ¿qué diferencia hay entre, o sea, el trigo y la cebada? Bueno, mi hermana, yo no sé de dónde viene la cebada. ¿Yo para qué va? Yo sí encuentro, sí. El trigo es para hacer pan. Sí. La cebada no se hace pan. ¿Sí? No es para hacer falta. ¿Qué puede hacer Sí. mal? ¿Ah? La cebada es para vamos a hacer una sopita de cebada. O sea, es como para la alimentación. Son granos diferentes. Cereales diferentes. Entonces, por eso era necesario de usar la cebada para hacer sus cosas para alimentos. ¿Sí? Y el trigo para amasar ese. El pan, las Sí, arepas. exactamente. Ok. Entonces, esa diferencia ahí. Gracias. Voy a pedirles el favor de que ahí en sus apuntes dibujen una pirámide. Ay, el pastor nos está enseñando Illuminatis. De una vez quiero hacer claridad. El sistema piramidal lo que pretende es organizar una jerarquía, aquí explicada en este momento, más no una pirámide de que este le da a este le da a este, y entonces la cabeza es el que tiene más ganancias. Y eso quiero hacer la claridad, porque en una ocasión
utilicé una pirámide y escribí las cabezas de liderazgo y me dijeron que yo había dicho que MC era una pirámide y que el que más ganaba era, bueno, así sucesivamente. Perdón, ¿de cuántas más o menos divisiones? 4 grupos. 4 grupos. O si no quiere utilizar una pirámide, utilice 4 cuadritos, pero haga alguna cosa que a usted le identifique jerarquías. Ahí está perfecto, usted lo hizo ahí, pero entonces trácele 4 líneas a su pirámide. Es que no quisiera dañar el mapa. Voy a hacerlo acá. Mire, ya le hicimos acá. 1, 2, 3, 4, pri, pra. Pirámide. Pero lo voy a borrar. Ay, Dios mío. Uno de arriba o uno Oh, de lo abajo. estoy diciendo, señora. Sí, sí, sí. Uno desde arriba o uno Bueno, entonces en el primer nivel de esas clases sociales van a escribir élites. Arriba. Arriba. Todavía están. En la segunda, escríbale plebeyos dependientes. Plebeyos lo escribe con P, de plebeyos, con B, Larga. con B larga y con Y. Yo de hecho, Plebeyos no es Plebeyos, plebeyos, ple, pla, ple, pli, plo, plu, plebeyos. Escúchenme a mí, no escuche a su vecino. Plebeyos, plebeyos, plebeyos sí. plebeyos dependientes, hermana. En el tercer nivel, plebeyos libres, o póngale ahí P libres. Y en el último, esclavos, los esclavics. Listo. Las élites, ¿quiénes eran las élites? El gobernante. Funcionarios del rey y su núcleo familiar. Obviamente el rey y su núcleo familiar. Y los sacerdotes. Ellos eran las élites. Modelo implementado ¿en dónde? En todo el resto de la historia. ¿Sí o no? Sí. Ellos conforman las grandes élites. Visto fuertemente en dónde? En la época del Mashiach. ¿Cierto? Entonces vemos que esos sistemas de gobierno, pues sistemas políticos fueron evolucionando durante toda la vida. ¿Quiénes eran los plebeyos dependientes? Eran los que trabajaban en el templo o en el palacio. Perdón, pastor, ¿eran los mismos plebeyos libres? No, señora, plebeyos dependientes. Son los que Plebeyos dependientes y los plebeyos libres son los del tercero. Los plebeyos dependientes eran entonces los ejércitos, los, puedo decirle, los que hicieran cualquier otro tipo de actividad Pero en era el como palacio, tipo en el administrativo. templo, como algo administrativo, correcto. Los plebeyos libres eran más el 90% de la población, los plebeyos libres. ¿Y quiénes eran ellos? Eran los que ejercían labores independientes, por ejemplo los artesanos, los que movían la industria, vamos a decirlo, como hoy por hoy, los que sostienen un Estado, ¿ya? Usted sabe que el Estado no se puede sostener si no hay empresa. Hoy por hoy Vemos- podríamos decir, perdón, el estrato 3, aquí en Colombia podría ser. No, Dos. los estrato 3 Somos más. somos los empresarial. esclavos. Los esclavos. Pero ¿quiénes son los plebeyos libres hoy por hoy? Los empresarios. Los empresarios. Ah, ¿Sí? Pero no los microempresarios. No. Ah, Los empresarios, los que son grandes contribuyentes. ¿Sí?
los dueños de Bancolombia, los dueños de Coca-Cola, Ardigadule, sí, todos esos. Ya usted los conoce. Ya los identifican. Entonces, esos, pero en esta época eran los que trabajaban la lana, los que trabajaban el oro, los que trabajaban la agricultura, los que hacían manufactura, ¿sí? Y pues por supuesto la clase social de los esclavos, pues pienso que no hay como explicarla, porque pues eran los que estaban sometidos al trabajo, ¿sí? Pero ojo a esto. Aunque sea el 5% de la población, es un porcentaje bastante poderoso, porque si el esclavo para, se paraliza todo, ¿cierto? Hoy por hoy es igual. Si la mano de obra para, usted puede ser muy gerente y tener mucha plata y todo lo que quiera, pero si la mano de obra para, se friega todo. Entonces vemos cómo hasta este momento pues todo está muy bien organizado, todo funciona bien, todo está tranquilo y no existía como esa rivalidad. Pero entonces al permitir una ventaja o al permitir una libertad de las ciudades-estados, que cada quien tenía su movimiento y nadie se metía ahí, se empezaron a crear imperios más grandes, con sed de poder y del control sobre toda la población. Y un recurso mineral importante, el agua. Entonces con esto, en el año 2340, antes de la era común, 2340, antes de la era común, se acabó este consolidado de paz, este buen gobierno, esta tranquilidad, y empezaron las guerras y los saqueos, los destierros. Y esto pues obviamente empezó a generar conmoción y caos en toda la región de Mesopotamia por quien tenía verdaderamente el poder. Hasta este momento, ¿estamos claros? ¿Sí? ¿Hay algún dato de quién inició esta ambición o esta sed de poder? ¿O solamente está por el hecho del imperio? Hay como una nota o comentario, y es que eso se empezó a gestar por los babilonios, pero solamente comentario. Pero yo prefiero pensar es que a fulanito le dio envidia y quiso tener más, y ya no quería tener más negociaciones comerciales con usted. Entonces fui y lo mandé a invadir, lo saqué y me quedé con sus tierras y lo volví un esclavo. Sí. Si yo voy y lo robo, usted no tengo que producir. Dígame, mi hermana. Merced nombró el agua. Ahí entonces el agua fue uno de los, pongámosle, problemas por los cuales se derivó las divisiones. ¿O? Claro, porque lo que les decía al comienzo, lo que a usted le escaseaba, a mí me abundaba. Si usted vivía por acá, pues usted no tenía como un buen afluente hídrico, pero podía tener buen mineral, oro, ¿sí? Rocas. Entonces yo, ¿qué hacía? Le cambio comida por rocas y por oro. O sea que desde esas épocas venimos con la situación del agua. Sí. Porque el agua siempre ha sido... Pero tenga en cuenta que ellos fundamentaron bastante bien su economía porque sabían hacer, ¿cómo es que se llama? Canales, ¿cierto? Entonces, claro, usted veía un afluente hídrico y ¿qué hacía? Empezar a canalizar. ¿Para qué? Para tener su agua. Pero si por mi terreno pasaba el agua y no alcanzaba a llegar hasta el suyo, entonces usted, ¿qué me decía? Le voy a cambiar tantas toneladas de oro mensual porque usted me deje abrir un canal que cruce por su estado para que llegue a mi estado. Pero es una renta mensual porque el agua está en mi terreno. Entonces todo eso.
Bien, aquí van a aparecer unos protagonistas en esta historia y son los acadios. Los acadios invadieron las ciudades sumerias y las tomaron para ellos y las sometieron, creando un imperio bastante grande en toda la región de Mesopotamia. Y además también tomaron las tierras del oeste del mar Mediterráneo, es decir, hacia arriba, hacia hasta el techo, ¿cierto? Los virus allá. Sí, imagínense, este es el mar Mediterráneo, entonces por eso les decía, aquí hacia arriba. Entonces los acadios invadieron esas tierras y se extendieron aún más. Todo esto sucedió bajo el mando del rey acadio Sargón. Este periodo comprendió desde el año 2340 hasta el año 2150. Estamos hablando de antes de la era común. Del 2340 al 2150. Sargón tenía un nieto que se llamó Naram Sin. Y este hombre continuó extendiendo la riqueza y la grandeza del imperio acadio y es más, vea, este movimiento también fue tan próspero y tan grande que todos los habitantes de la antigua Mesopotamia llamaron a ese hombre Naram Sin como un dios. Y aquí ya va empezando a tomar injerencia los semitas, porque no todo fue risa y alegría, porque se enfrentaron con la furia de pueblos montañeses que provocaron la caída de los acadios en el año 2150. Cuando cayó este imperio acadio, volvieron a aparecer las ciudades, ¿cómo era que los llamábamos? Ciudades-estados, ¿ok? Ya no existía todo bajo el mismo gobierno, sino que ya esas ciudades, esos pueblos montañeses sabían cómo era que funcionaba bien la región de Mesopotamia, entonces dijeron, vamos a volver a implementar el sistema que nos funcionó durante tanto tiempo, hasta la aparición de un nuevo imperio que se llamó la tercera dinastía de Ur. ¿Ya les suena ese Ur? Sí. Ur de Calde. Ur se llamaba, este fundador de este imperio, llamado la tercera dinastía de Ur, se llamó es difícil de mencionar, Ur-Nammu, con doble N. Voy a ponerlo acá. Una rayita. Nanmu. Este hombre Ur fortaleció demasiado el crecimiento económico de toda esa región nuevamente mesopotámica, y ahí entonces vamos a entender por qué Abraham era un hombre tan próspero, ¿sí? Porque venía de una dinastía del creador de un imperio, ¿ok? Esa tierra, la tierra pues, la tierra de Ur de los Caldeos era una tierra bastante próspera. Este imperio duró muy poco. Este imperio duró hasta el año 2000 antes de la era común.
Y es que aquí aparecen dos protagonistas. Estos sí, semitas. Los elamitas, hijo de Shem. Acuérdense que Elam era uno de los hijos de Shem. Elam, sí, elamitas. Hijos de Shem. Entonces, el que acabó con este imperio tan próspero fueron los elamitas en el año 2000. ¿Cuánto duró la tercera dinastía de Ur? Duró desde el año 2112 hasta el año 2000 antes de la era común. ¿Dónde hay registro de Shem? Señora, Me quedé en 200. Aparecen los elamitas que venían de 112 Chile. hasta el año que. el imperio de la tercera dinastía de Ur duró desde el 2112 hasta el 2000 antes de la era común, cuando fue invadido por los elamitas. Génesis 10:22 habla de Elam como hijo de Shem. No me crea a mí, revise la Biblia porque yo le puedo estar diciendo mentiras. Génesis 6:22. Génesis 10:22. Elam. Las tribus siempre eran por nombres de... De sus fundadores. Más adelante, como ya lo leyeron ahí, más adelante, una de esas tierras, y mucho más adelante, estoy haciendo un paréntesis en la historia casi de un poco de años, una de esas tierras fue establecida como capital del imperio persa, que es Susa. ¿Dónde estaban los elamitas? Por acá. Por acá se ubicaban los elamitas. Y por acá estaba Susa. Susa. ¿Qué se les hace familiar de Susa? Esther. Entonces, la historia de Esther no fue por acá, ni por acá, ni por acá en África. Fue por acá. ¿Listo? ¿Dónde se imaginaba usted que había sido la historia de Esther? Pues lo que entendí hoy es que fue después de la esta de los babilonios. Fue mucho después. Mucho después. Pero ¿en qué no sitio sabía se que- imaginaba usted que fuera la historia de Esther? Cerca de Israel. Cerca de Israel, pero estamos hablando de que hay kilómetros. Sí. Hay kilómetros de distancia de esa tierra. Y hay una profecía escrita también para Elam en Jeremías 49, del 34 al 39. Jeremías 49, del 34 al 39. Jeremías 49, el 34. ¿Cómo es que dijo Jeremías? Jeremías 49, del 34 al 39. Entonces fueron los elamitas los que dieron el fin al imperio que había empezado a armar este hombre Ur-Nanmu. Mientras que pasaba todo este tema de los elamitas invadiendo y retomando el control de la tierra, aparecen otros que seguramente los hemos escuchado. Los emoritas. Sin H. Los emoritas, mientras que esto empezaba a pasar acá, esta invasión, empezaron a fortalecerse en el año de 1792 al 1750.
1792 al 1750 antes de la era común. Última vez, Fue el año. 1792 al 1750. Y aquí aparece un rey que seguro ustedes han escuchado en algún momento, el rey Hammurabi. ¿Lo han escuchado? Ay, sí, pero no sé en dónde. ¿Han escuchado el código de Hammurabi? Sí, eso Bueno, sí. este rey Hammurabi reunificó el imperio. Mire que mientras que los elamitas estaban ocupados haciendo guerra, estos por el otro lado estaban empezando a fortalecerse y a hacer a fortalecerse ellos mismos, como bien lo hemos dicho. Gran parte de la región de Mesopotamia se benefició del resurgimiento económico que había implantado el rey Hammurabi. De aquí viene, pues de esta época viene el código de Hammurabi. ¿Qué tenía el código de Hammurabi? 282 leyes. Y estas contenían reglamentos para poder vivir en comunidad, ¿sí? Como cómo poder estar tranquilo yo, cómo respetarle a usted sus linderos, algo así como los mishpatim, ¿ok? Y establece él aquí esa expresión que hemos conocido en la Torá, también llamada el ojo por ojo, ¿sí? Con un contexto completamente diferente. ¿Por qué? Porque el ojo por ojo del código de Hammurabi era que si Julio César le quemaba la casa a Ovalle, Ovalle no le hacía lo mismo. Mataba a Julio César incinerado. Ya no era un poco más vengativo. Sí. Claro, porque usted lo dejó en la calle. No más. Señora, no. El código de Hammurabi tuvo 282 leyes. Hammurabi estableció la capital de su reino en Babilonia y se dedicó a empezar a construir aún más y más murallas. Aquí es donde aparecieron la figura de los jardines colgantes desde Babilonia. Se dedicó a construir más murallas para su protección, a empezar a rescatar el tema de los canales de riego, porque la gente se había olvidado de hacer su tierra próspera, sino de más bien conquistar y hacer guerras. Y cada día se empezó a fortalecer cada vez más su economía, o sea, la economía de la región de las regiones de Mesopotamia, y estableció un imperio bastante sólido hasta el año 1550 antes de la era común. Cuando recibieron el ataque de los casitas. Ya voy a borrar a los sumerios porque ya no van. Tengámoslo ahí presente de que los sumerios existieron. ¿A casitas? Casitas. No, casitas, no a casitas, casitas. Casitas. Tal cual. Y vamos a poner aquí, este era el territorio de los casitas. Y por aquí quedaba Ur. Y estos eran los casitas. Los casitas. Entonces la caída del imperio de Hammurabi cayó en el año 1550 por los casitas.
¿Listo? Gracias por su atención. Podemos terminar ahí la grabación. Gracias.